más allá de la tundra, en las entrañas de la montaña. Toki, el Dragokia, se alertó. Detectó algo en la penumbra, a lo lejos, en la inmensidad de la tundra, y salió corriendo junto a Almexia en su lomo. Sin pensarlo, los héroes arrearon sus bestias y le siguieron el paso a la hermosa rubia. Los descubrieron estudiando una grieta en la integridad de la inmensa formación rocosa. No estaban seguros de continuar por la grieta entre las rocas. El Dragokia y la chamana percibían una perturbación energética más allá de donde los ojos logran ver. Sumado a lo anterior, miraron al cielo. No había amanecido. El manto de la noche no se había movido. Se encontraba estático, como una inmensa pintura colgada en la oscuridad. Habían cabalgado toda la maldita noche por aquella inmensa y desolada tundra. Aquella grieta era el primer paso que encontraban en horas. Marcus propuso continuar la cabalgata por la oscura y fría formación rocosa, y luego de dudar por unos instantes, se internaron por entre las entrañas de la montaña. Sabían muy bien que no era el lugar más apropiado para seguir el ascenso, pero era el único lugar en horas que encontraban. La tenue luz de la luna apenas se llegaba a los recovecos de aquel frío, estrecho y tenebroso camino. Las piedras parecían cerrarse en algunos tramos, apenas permitiendo el paso de las bestias. Algunos tramos del estrecho se abrían hasta casi volverse pequeñas alas, para luego volver a estrecharse. Entre más se internaban en la grieta, más incómodos se comenzaban a sentir. Habían avanzado demasiado, pero no ascendían. El camino se mantenía plano. Almexia empezaba a estresarse, los dedos masajeando su frente y sus exhalaciones fuertes le delataban. Igual al final se sonreía, intentando ocultar sus sentimientos. Continuaron por aquel recoveco de la montaña, hasta llegar a una suerte de galería formada en la roca, en las entrañas de la montaña. En ese preciso lugar, el Dragokia y la chamana detuvieron a todos. Una vez más, habían percibido una distorsión energética. Los héroes, asombrados, descubrieron unas escaleras talladas en la misma roca de la montaña y se internaban en una caverna más allá de la galería. Habían encontrado un nuevo ascenso. A los costados de la gran escalera, enormes pilares de roca en fila sostenían el techo de la caverna. En medio de dichos pilares, también talladas en las entrañas de la montaña, se encontraban estatuas enormes de criaturas aladas con rasgos humanos. Algunas de aquellas estatuas llegaban a tal grado de detalle que parecían estar solo dormidas, ahí de pie, esperando a algún desventurado viajero. Aquellas estatuas representaban a unos seres extintos conocidos como ángeles. Antiguas historias relatan cómo los ángeles fundieron sus cuerpos y sus almas para crear una ciudad en el cielo, acontecimiento que se teoriza provocó su desaparición, ya que nadie ha visto un ángel en miles de años. La tenue luz de la luna apenas llegaba al interior de la caverna. No podían continuar. No contaban con materiales con los cuales fabricar unas cuantas antorchas, y ninguno de los ahí presentes era manipulador de magia elemental de fuego. Continuaron hasta donde la luz de la luna se los permitió, y Kyrie pensó en una manera de continuar. No podían seguir a oscuras, y regresar a la tundra no sería muy sensato de su parte. Tristania miró hacia los bordes de las inmensas paredes de la galería e indicó que alguien o algo
los estaba mirando desde ese lugar, desde arriba. La mercenaria volcó su atención hacia el preciso lugar que había indicado la pequeña hechicera y fue capaz de ver a alguien asomándose. Admexia sospechó que eso oculto entre las sombras de las frías rocas era lo que no habían dejado de percibir. Justo antes de comenzar a subir por las escaleras, la infección en el brazo de Kiria se reactivó. Como una navaja afilada, sentía como si le cortaran la carne. Pudo ver el veneno expandiéndose. La chamana corrió de inmediato a auxiliarla y le aplicó la pomada de árbol de las profundidades que Mahrai les había enseñado a preparar. Las reacciones violentas casi desaparecieron, pero un nuevo síntoma apareció. La sangre que brotaba de la herida parecía estar putrefacta. Era negruzca, hedía a mortandad, y cuando la infección retrocedió, las venas dejaron una extraña marca como de quemadura. La mercenaria se aterró. Tristania siempre parecía sentirse muy atraída por la herida de Kiria y se acercó a observarla de cerca. La pequeña hechicera parecía que estudiaba la herida, misma que aún se movía como si tuviese vida propia. Acercó su pequeña mano a la herida y un fino hilo de energía púrpura salió de su mano y se conectó a la ponzoñosa mordedura. La niña miró a Kiria con aquellos ojos rojos carmesí que tanto respeto infundían, y como si extrajera la energía maléfica del brazo de la pelirroja, alejó su mano y un pequeño orbe de energía púrpura se formó por entre los dedos de la pequeña. Disipó la energía y le dijo a Kiria que no era tan diferente a ella. Debían continuar. Sin embargo, y de manera imprevista, la infección regresó a la mercenaria. Se retorció en el suelo debido a una inenarrable y sangrienta agonía. Eran tantas las convulsiones provocadas por el dolor que por más que sus amigos lo intentaban, no lograban inmovilizarla para intentar curarla. En un instante, Kiria se llenó de ira y los dolores desaparecieron. Un pervertido, insaciable, iracundo y destructivo deseo de sangre comenzó a adueñarse de Kiria y una vez más se convirtió en una espantosa criatura que no era capaz de controlar. De una patada lanzó a Nairos por los aires y de un golpe en la cara apartó a Marcus. Centró su mirada en Admexia, desenvainó su espada y una vez más atentó contra la chamana. Para la dicha de todos, no pudo llevar a cabo su siniestra arremetida. El Dragokia corrió en defensa de su maestra. Embistió a Kiria y la inmovilizó en el suelo y gritando con voz distorsionada, desahogó su ira y cuando se tranquilizó pidió perdón a todos, especialmente a la hermosa Admexia. Una vez más había intentado asesinarla. Tristania miró de mala manera a la mercenaria y Admexia propuso que debían darse prisa en llegar con la bruja de aquella montaña. La toxicosis demoníaca estaba haciendo estragos en el cuerpo y la psique de Kiria. Los héroes se adentraron en la caverna. Decidieron continuar a pie, guiando a los 3 caballos por sus riendas, avanzando lento, barriendo el suelo con los pies, en busca de algún peligro o de algún obstáculo. Todo transcurrió con relativa tranquilidad, hasta que unos susurros muy tenues empezaron a hacer eco en el lugar. La tensión se empezó a acentuar. Se trataba
de la perturbación que habían percibido la chamana y el Dragokia en el río Iris cuando iniciaron el ascenso. La rubia también había notado la presencia que los observaba escaleras abajo. La chamana aseguró que no se trataba de una presencia, sino de dos. Los caballos se rehusaban a continuar y se levantaron en dos patas, pero fueron rápidamente tranquilizados por los héroes. Sin embargo, no dejaban de relinchar. Lidiaban con los corceles, cuando unas voces se llevaron consigo su ya casi inexistente tranquilidad. Se trataba de una voz aguda e incorpórea. Decía sentirse honrado con la valentía y proezas de los héroes. Les agradecía su visita. Nadie se internaba tan profundo por entre las montañas. Se trataba de quien los había estado siguiendo. La chamana se llenó de valentía y exigió a lo que fuese que hablaba que se mostrara ante ellos. Hubo un largo y agobiante silencio, que se vio interrumpido cuando se escuchó un secreteo entre dos voces. Una voz aseguraba que Kiria quería verlo. La otra negaba la afirmación anterior. Vociferaba que la mercenaria estaba enamorada de él o ella. De repente aquellas voces se silenciaron una vez más. Y la voz se volvió melancólica. Negaba que alguien pudiera amarlo o amarla, si estaba más frío que la montaña. Hablaban entre sí, y su tema de conversación siempre era Kiria. Hablaban de ella, como si la pelirroja quisiera conocer a alguno de los dos, situación que desesperaba a Kiria. La desesperaba no poder verlos, y solo poder oírlos hablar estupideces. La voz aquella dijo cuán bella lucía cabalgando su corcel, situación que provocó que los héroes se sonrieran, a excepción de Tristania. La mercenaria casi exigió a aquellos ocultos en las sombras que se dejaran ver. El ser oculto de las tinieblas de aquella fría y húmeda caverna sonó los dedos, y antorchas se encendieron a lo largo de todas las escaleras. Finalmente pudieron ver la grandiosidad del lugar que transitaban y a los seres que los acosaban, sobre todo a Kiria. Se trataba de dos pequeños seres fantasmales. Vestían sombreros y túnicas hechos de hojas. Tenían ojos saltones y orejas muy largas. Flotaban y bailaban en el aire. Uno tenía la apariencia de un niño, el segundo se asemejaba a una niña. Y tras un rápido vistazo, la chamana les dijo a sus camaradas que se encontraban en presencia de dos duendes. Las distorsiones energéticas eran producidas por ellos. Los héroes creyeron que lo anterior era debido a demonios. Admixia rápidamente dedujo que aquel curioso par de seres ya no pertenecían al reino de los vivos. Se trataba de los fantasmas de dos duendes. La chamana, con voz dulce y casi maternal, les dijo que descansaran, que trataran de trascender al plano etéreo. Los duendes dijeron que habían estado esperando a una bella dama, misma que los acompañaría de vuelta a su hogar, y creyeron que Kiria estaba ahí con tal finalidad. Revelaron que tenían una amiga humana que los acompañaba a lugares donde temieran ir solos. Un día, aquella humana dejó de ir al puente sobre el río Iris, lugar donde vivían los duendes. Los pequeños revelaron sus nombres en ese preciso instante. Liam, el ser masculino. Vilain, su compañera. Admex se preguntó a los duendes cómo había sido su último recuerdo mientras estuvieron vivos. Vilain relató que se encontraban jugando en el puente sobre el río Iris, saltando al agua una y otra vez.
hasta que un estruendo río arriba se volvió más cercano y luego todo fue oscuridad. Los duendes habían sido arrastrados por una violenta corriente de agua. Lo anterior ocurrió mientras los pequeños esperaban a esa amiga que nunca llegó. La chamana se puso de cuclillas, miró a los duendes y les dijo que no debían de estar tristes, que trascendieran y enamoraran a muchas elfas y humanas en el más allá. Les reveló que si permanecían en el plano físico, llegaría el día en que se desvanecerían, volviéndose nada absoluta. Los duendes tristes miraron a Mexia y revelaron que su amiga vivía en montaña arriba, cerca de donde se encontraban en aquel momento, y le pidieron a Mexia que si cruzaban camino con ella, que le diera un beso en cada mejilla, uno de parte de cada uno de ellos. Nadie entra en esas montañas por puro gusto. Tengan cuidado en su ascenso, sea cual sea la razón por la cual se encuentran en este lugar, advirtió Liam, y al siguiente instante se había desvanecido junto a su compañera. Con un extraño sentimiento oprimiendo sus corazones, los héroes continuaron con su camino. Ascendieron por muchos escalones, descubrieron que el lugar había empezado a estrecharse. Así que, analíticos y precavidos, intentaron darle una explicación lógica a la extraña variación en la construcción de las escaleras. Las masivas escaleras que anteriormente recorrían se estrecharon hasta alcanzar la altura y el ancho de un pasadizo. Las escaleras se terminaron y fueron guiados a un túnel angosto, húmedo y serpenteante, que los llevó directo a una puerta de madera, muy habitual en las casas de los bosques de Adaga. ¿Qué haría una puerta tan común en un lugar tan poco común como en el que se encontraban en aquel momento?, dijo Kiria para sus adentros. Tocaron la puerta y una voz aguda, rasgada e incómoda graznó: